Bueno, Rodrigo, en primer lugar queremos saber cuál es tu versión de lo que ocurrió. ¿En qué circunstancias, a qué hora y en qué lugar se produce esta detención? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, estamos junto a Gonzalo Barahona en el avión Copa ya rumbo a Panamá para hacer la conexión a Santiago. Y nada, bueno, fue una noche bastante agitada, una mañana en las mismas condiciones y finalmente una tarde un poco más feliz porque ya sabíamos que podríamos regresar a Chile. Y nada, bueno, la situación se dio durante la noche, íbamos finalmente a salir a comer algo con unos colegas venezolanos. Llegamos hasta el sector céntrico para simplemente recorrer y ver cómo era durante la noche, ya que nos habían comentado que no había ninguna actividad más allá de las mismas patrullas, ¿no? Finalmente del chavismo que circulaban por la zona. Y nada, se nos ocurre en un momento pasar por afuera del Palacio Miraflores, que nosotros no lo conocíamos, eh, totalmente normal, en el plan de vamos, miramos esto y vamos a comer. Y vemos un grupo de personas que estaban haciendo una vigilia y yo pregunté, porque se veía un lugar medianamente seguro, si podíamos bajarnos y conversar con las personas, ¿no? Como saber por qué estaban ahí, pero nunca en la labor periodística, sino que más bien como las personas ciudadanas que estaban recorriendo la ciudad en el plan, como yo les decía, de vamos a comer algo después. Y no alcanzamos a mediar muchas palabras más allá de buenas noches, cuando entre medio del grupo sale a unas personas de civil para decirnos que éramos periodistas y por qué estábamos ahí y hacer una serie de preguntas. Eh, a nuestro colega venezolano que estaba conduciendo el vehículo, lo hacen estacionarse a un costado, empiezan a revisar el auto completamente, llegan una serie de militares, todos armados por supuesto, con sus gorras, con sus uniformes, y nos piden bueno, más información sobre nosotros. Eh, Esto luego se traslada hasta el perímetro del Palacio de Miraflores, que estaba cercado y todo. ¿Y por qué? Porque nos solicitan a nosotros ponernos dentro del perímetro, mientras consultaban nuestras identidades y sabían finalmente, corroboraban lo que nosotros estábamos diciendo. Otro tema que nos parece relevante saber es si hubo alguna infracción de parte de ustedes y bajo qué cargos fueron detenidos. No, finalmente no hubo ninguna infracción. De hecho, así nos notificaron que no había ninguna infracción. Fue simplemente el hecho de bajarnos en ese punto y estar con otras personas que estaban en el mismo lugar. O sea, no estábamos haciendo nada más allá de lo que estaban haciendo el resto de las personas. Era estar parado en la esquina y conversando, y ni siquiera alcanzamos a conversar. Entonces, finalmente cuando nos detienen y nosotros les solicitamos a los militares saber por qué estábamos retenidos o si es que estábamos detenidos, y nos dicen que no había ninguna de las dos, no estábamos ni detenidos ni retenidos. Entonces, por lo tanto, no había ninguna razón tampoco para estar ahí. Esto se empezó a alargar, estuvimos parados, no sé, hasta cerca de la 1:30 AM, yo creo, eh, junto a los militares dentro del perímetro del palacio. Eh, Nosotros no habíamos grabado, no habíamos sacado una fotografía, no habíamos hecho una entrevista, nada de eso. Entonces, finalmente no entendíamos por qué nosotros estábamos ahí, si nosotros no estábamos desarrollando funciones periodísticas siquiera. Entonces, bueno, esto se fue estirando hasta que finalmente nos hacen pasar ya al interior del Palacio de Miraflores, y fue ahí justamente cuando ya el temor empezó a incrementar porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar y nadie sabía bien cuál era nuestra ubicación. Nadie tenía noticias de nosotros, ya habían pasado harto rato, no sé, quizá 1 hora y media, 2 horas, y bueno, estábamos ahí junto a los militares, pero sin poder tampoco utilizar nuestros teléfonos celulares, sin poder avisar a nadie.